¿Qué aspectos importantes necesitamos para poder aprender a este masterclass? Bueno, primero, sabemos y venimos pues tenemos en cuenta de que nosotros venimos obviamente de una generación inclusive de nuestros padres que vivieron pues hace mucho tiempo. Y en esa generación vimos muchas cosas difíciles, la guerra, inclusive todo lo que vivimos en Colombia, la guerra, personas que pues venían pues heridas del conflicto armado y muchas cosas más. Vemos que antes era una vida muy difícil, ¿cierto? Y que antes de pronto nosotros, muchos de nosotros y lo que muchos padres nos dicen es que venimos de pronto de una crianza difícil, inclusive hasta severa, donde muchos hablan de que antes la nalgada, la llamada de atención, las correcciones eran con reglazo, inclusive en el ámbito escolar. Pero hoy venimos también a notar un poco sobre que a veces no vemos no solamente las nalgadas como si fuese algo, vemos como si fuese algo necesario y que decimos, no, que es que ya no se dice que no podemos corregir porque es que si lo corrijo, pues lo que dicen comúnmente los papás, se trauma. Y la idea de este espacio no es crucificar las generaciones pasadas, sino mirar inclusive la consecuencia que ha impartido la disciplina o esa crianza o esa diferencia entre la disciplina positiva como una forma de educar que inclusive hoy en día ha influido en gran parte en la sociedad. No estoy diciendo con eso que la disciplina, pues estas teorías nuevas que se imparten, que es el tema de positivo, crianza respetuosa, sea algo malo, no. Pero sí quiero pues trabajar, extraer cosas que son importantes de esta teoría, pero que no son del todo importantes para la educación total de nuestros hijos. Por ejemplo, sabemos que la disciplina, viendo haciendo un paralelo como entre lo que hemos venido hablando, vemos que la disciplina antes era buena, porque obviamente si nos damos cuenta, antes la exigencia, pues lo que todos vivíamos, nos notábamos que inclusive había muchas personas que son muy responsables en su trabajo, que no faltaban, y que inclusive eso llegó a forjar su carácter, inclusive pues su forma de ser, pero obviamente en la parte moral, y obviamente era algo pésimo porque veíamos que era totalmente subyugado, severo, pues Entonces, vamos a abrir en esto y es, dale mi Juli siguiente, y es, vamos a partir directamente sobre esos fundamentos. ¿Cuál es la visión del hombre hoy en día? Y de lo que ha hablado hoy en día muchos de esas teorías. Bueno, obviamente primero para hablar de esos fundamentos sobre pues lo que es realmente educar, tenemos que hablar sobre la visión del hombre. ¿Qué es el hombre? ¿Cierto? La educación del hombre parte primeramente de una cosmovisión. ¿Qué es una cosmovisión? Es decir, no mirar al ser humano o no mirar al hombre, solamente reducirlo sobre una teoría. Es decir, yo no voy a reducir a mi hijo sobre una teoría solamente desde el ámbito intelectual o desde el ámbito fisiológico o inclusive desde el ámbito pedagógico. Solamente es comprender que la educación no solamente abarca una sola esfera de su vida, de su área, sino que inclusive vemos esa cosmovisión desde el ámbito filosófico, teológico, espiritual e intelectual. ¿Por qué? Y esto nos lleva a entender y comprender un poco sobre qué es la educación. Entonces vamos a abordar qué no es educar. Por ejemplo, si se acaban de dar cuenta, aquí hay como un paralelo sobre qué es y qué no es educar. Y vemos de que qué no es educar, porque hoy en día hay unos puntos importantes que vemos y es que hay una visión sesgada sobre el tema de la educación. Y vamos a romper primeramente esa visión sesgada que se tiene directamente con el tema de la educación y es primero ver la educación como un oficio intelectual. Por ejemplo, aquí muchos padres de familia llegan y me dicen, no, es que yo voy a poner a mi hijo en un buen colegio, en una buena universidad, pero es que inclusive con esto no estoy diciendo que sea mal, inclusive solamente parto de que partiendo de allí de que la educación no se debe volver directamente como mirarlo desde un oficio intelectual en el que yo busco solamente preocuparme por su intelecto, sino ver también desde que no solamente es directamente la educación lo que imparte o lo que hace parte importante de su educación, y no solamente verlo como un oficio intelectual, como verlo como que, ay, es que yo quiero ponerlo en el mejor colegio, en la mejor universidad,
en los mejores lugares, porque es que allí va a aprender, allí lo van a formar para ser un gran ser humano, ahí va a adquirir mejores habilidades. Entonces, es como si yo estuviera reduciendo solamente la educación en esa esfera, y es en la esfera intelectual. Lo otro es que la educación no se debe ver solo como modales. Vemos que inclusive decimos, ay, es que ese niño es maleducado, tiene que saber comer bien, salude, mire, hable. Es decir, no reducir la educación como un modal. Es decir, cuando hablo de modales como de solamente en el ámbito de modales, porque directamente nosotros no solamente forjamos, educamos y formamos el criterio, sino que no solamente eso, sino que lo tenemos que ver desde esa visión cosmo, desde esa visión integral del ser humano. Nosotros somos seres biopsicoespirituales. Yo no solamente me puedo quedar en la esfera de solamente mirarlo desde un solo eje y allí, porque entonces me estaría volviendo como determinista frente a su rol y hay olvido sobre sus otros ejes, que son importantes como padre también seguir formando y seguir construyendo junto a él. Y el otro punto importante de que lo vemos aquí al frente y es ver la educación como un premio o castigo. Y obviamente esa es una visión sesgada que muchas veces también se tiene de la educación. Y es que yo a mi hijo solamente le premio o le digo, vea, si usted decide ver o si usted hace algo malo, lo castigo. O si usted, si hace esto bien, le damos un premio, vamos de la abuelita, jugamos al parque o vamos a las redes. Entonces, a veces nuestra mente, inclusive nuestro cerebro, se reduce directamente sobre eso. Y es, tenemos que decidir y pasar eso a un lado y es ver que los comportamientos de nuestros hijos se pueden podar, se pueden orientar. Y con esto no estoy diciendo que sea algo malo, no, sí se puede ver, sino que también hay que comprender de que la educación no solamente debe ser algo condicional. Y cuando hablo de algo condicional es que yo condiciono la conducta de mi hijo. Es que si tú terminas de comer el almuerzo, yo te voy a dar un chocolate. Es que si tú haces esto o vas a esto o vas a jugar o no. O vas a la casa o si haces esto vamos y te premio con jugar o vamos a la casa de tu amiguito. Eso está bien, obviamente no está mal. Pero si lo hablo desde el ámbito, desde la primera infancia, en la primera infancia a veces uno lo hace con los niños pequeños y es muy común y muy normal. Pero esta educación condicional no se debe convertir en el desarrollo continuo de su vida, de la vida del niño. Porque el niño no solamente se va a quedar en la edad de un año, de 2 años o de 3 años, sino que sobre esas otras edades requiere mayor formación por mi parte como padre. Y obviamente, esta visión muchas veces la veo y se las menciono directamente porque resulta que muchos padres, o inclusive yo, que también lo digo porque esto también lo he vivido porque yo tampoco soy yo también soy mamá, es que a veces nosotros como padres buscamos propiciar un ambiente perfecto. Por ejemplo, decir, ah, yo quiero armar un rincón de lectura, yo quiero comprarle a mi hijo un stand, una biblioteca, tenerle el cuarto acondicionado, un ambiente perfecto para generar en él una mejor educación, que él aprenda a leer, y obviamente eso está bien, pero ese no es el todo de la educación. Es decir, no es solamente reducirlo a ese pequeño espacio y ya. Y yo decía, ah, pues yo cumplí con eso y ya, eduqué, ya formé a mi hijo, ya yo he condicionado, tiene todo, y ya el niño solo va a interactuar, solo va a aprender, solo va a formarse. No. Entonces, a lo que yo me refiero de que no es la educación, de que no es eso, es que muchas veces nosotros tenemos esa lógica de confort y a veces tendemos a responder así sobre el tema de la educación. Educar no es solamente como obedecer, educar no es solamente, sino la palabra inclusive obediencia viene del saber escuchar. Y ese saber escuchar viene de una autoridad visible y es que como padre yo siempre debo formar esa autoridad y educar, pero educar no es solo adular, adular es como formar, sino que viene de ese, ay papito, ven, yo te amo,
ay, papito, si yo te amo, entonces como tú me amas, yo soy tu papá, tú vas a hacer esto por amor a mí. Es decir, eso es como adular. Entonces, ese sentimiento exagerado de, inclusive lo vemos, también lo formamos y lo tenemos inclusive en la educación con nuestros hijos. Y eso hace y convierte a nuestros hijos también en el centro de la casa o el centro del mundo y por eso vemos que inclusive queremos protegerlo de, ay, es que yo no quiero que sufra o hace mucho frío y se ve muy común cuando uno lo hace o lo escucha que lo ven lo inclusive pues en el ejercicio, que, ay, es que hace mucho frío, ponte la chaqueta. O es que yo quiero que mi hijo esté bien y que no se siente incómodo. Entonces, vemos que querer buscar inclusive el confort, tenerlo mejor, tenerlo en un ambiente seguro, tenerlo como en la mejor universidad, enseñarle modales, premiar y castigo, vemos solamente o reducimos solamente la educación en eso y es enseñarle también inclusive del desacomodarse. Y a esto me refiero de que hoy en día estamos viendo enormes, enormes problemas con el tema de la baja tolerancia a la frustración con muchos niños. Por ejemplo, en terapia es muy común ver a muchos niños que no les gusta que desacomodarse de un lugar o le cuesta permanecer en su puesto de trabajo, seguir instrucciones porque inclusive precisamente uno ahonda sobre la esfera del menor y uno se da cuenta de que viene de esa costumbre y viene de ese rol, de ese ambiente en el que el menor ha estado siempre pues condicionado a crecer sobre esa mamá que es presente, sobre esa mamá que está allí, pero que también no permite que el niño se desacomode un poco y que sufra un poco porque es que me da cosa que se hiera o es que me da cosa. Entonces, cuando hablo de esto, a todos aquellos puntos importantes que mencioné anteriormente, es porque muchas veces no acostumbramos a hacerlo sufrir. Y con esto no quiero decir como que, ay, ¿por qué la psicóloga habla de eso? Sí, hoy en día se habla de la crianza respetuosa, se habla de la crianza positiva, del validarle sus emociones, de enseñarle a comprender, de decirle respira profundo, ay, sí, eso está totalmente perfecto y es totalmente válido, pero no es el todo sobre el tema de la educación con nuestros padres. Y cuando yo les hablo de esto es porque yo como psicóloga, inclusive como mamá, me tocó desaprender muchas cosas. Es decir, yo desaprendí inclusive desde la misma teoría. Desaprendí de esas cosas que inclusive me ayudaron a enfocarme y ver a ese niño no solamente reducirlo en una mera teoría, sino verlo desde una cosmovisión. No verlo solamente de un eje. Yo no solamente estoy recibiendo a un niño con una dificultad o con un trastorno, yo estoy viendo a un ser humano, a un hombre que tiene potencias, que tiene facultades interiores y exteriores, y hay que ahondar sobre ese niño y sobre qué está dificultando la comprensión y sobre su eje, sobre cómo se está moviendo su eje. Entonces, por eso, entender y comprender la educación no es solamente reducirlos a esos pequeños puntos que acabo de mencionar anteriormente, sino es comprender y entender de que la educación, ¿qué es? Y es esto lo que voy a ahondar ahora. ¿Qué es la educación? Su origen radica en la realidad y está definido en muchas cosas. Y es que para hablar de educación, de qué es la educación, hay que irse sobre el origen. ¿Y qué es el origen? ¿Qué es educar? Por ejemplo, en latín la palabra educar viene de educare y educiri. ¿Qué significa? Educare significa cultivar, desarrollar, inclusive criar. Pero en la otra parte de la palabra educiri, educare, eh, viene de sacar para afuera. Y es que cuando nosotros buscamos educar, buscamos sacar las cosas buenas de quienes, de nuestros hijos. No solo busco sacar en él la perfección, busco también sacar cosas buenas de él. Y tenemos que comprender de que por ser un niño hay una cosmovisión sobre él, hay un eje en el que él se desenvuelve en muchas sus áreas y también está la parte espiritual y es también la herida del pecado original, ¿cierto? Ese pecado original que inclusive ha sido herido. Por ejemplo, precisamente esta semana que yo estaba preparando y yo en mi casa con mi niño, me acuerdo que mi niño tenía un juguete y pues la hermanita, él vino y se lo jaló a la hermanita.
Y yo, pues a mí me dio mucha risa, pero yo le decía, mi amor, no, hay que compartir. No, no, es mío. Entonces yo le decía, no, mi amor. Entonces yo le empecé a decir, mira, el juguete, o sea, le empecé a como a construir el porqué, a tratar como de construir el criterio del por qué es necesario el compartir. Obviamente yo entiendo que él por ser un niño pequeño no va a comprender esa palabra completa en su cabecita del compartir, pero no debo, por el simple hecho de decir, que como él es chiquito no entiende, entonces no le voy a obligar. No, es que no es obligarlo, es enseñarle y en medio de la enseñanza es fortalecer su propio criterio, de que no es como anular su visión de decir, yo lo tengo que hacer porque me están obligando, no, porque esa no es la razón, sino es de formar en él el criterio. Entonces, educar es mirar la continuidad. Y cuando yo coloco aquí en este primer punto que ustedes ven acá, y es la continuidad, es entender que educar no solamente es yo cultivo una sola vez y punto, y derramé la semillita y ya yo cultivé, ya yo hice y ya. No, es entender de que educar es es un es un proceso continuo, un proceso que nunca va a quedarse allí, un proceso de que nunca se va, ya yo cumplí con la primera infancia, entonces ya. No, no, si todos los que somos padres nos damos cuenta de que nunca nosotros nos cansamos de educar. Y por ese mismo deseo de querer educar, de querer formar, nosotros como padres estamos llevamos también a formarnos en esto. Por eso felicito a todos los que se conectan porque es una motivación importante el querer formarnos y mantener en nosotros ese deseo de dar lo mejor para nuestros hijos. Entonces, ¿por qué les hablaba de esto del tema del educar? De enseñarlo como es desde esa primera premisa de que la educación es una continuidad, es un proceso continuo. Porque nosotros tenemos que comprender de que muchas de las teorías, inclusive teorías relativistas, inclusive por ejemplo esta teoría de este autor Rousseau, habla del naturalismo y habla de la crianza o habla de la formación del niño como, dejar al niño ser niño. No es que yo tengo que dejarlo que sea niño, que él descubra, que él comprenda, y pues sí, pero hay que comprender de que también su naturaleza hay que orientarla, es decir, nosotros está bien, tenemos que dejarlo, pero también hay que sacar lo bueno, sacar de eso, de su naturaleza, lo bueno. Y lo bueno de nuestros niños es comprender la concepción de ese hombre. Por ejemplo, San Agustín hablaba y coloca, por ejemplo, Juli, ¿me puedes hacer favor de pasarme la imagen para mostrar una cosita? Por ejemplo, San Agustín, por eso les puse aquí esta imagen de una flor. San Agustín habla algo que a mí me llama mucho la atención y es que San Agustín habla y pone el ejemplo en la educación de la imagen de una planta. Por ejemplo, ustedes que ven acá al frente ven una flor, una planta. Bueno, yo puse una florecita, pero en sí es una planta, imagínense. Estamos súper grandes. Y vemos en esta planta qué se requiere, o sea, qué decir, que para que una planta pueda crecer y pueda ponerse bonita, ¿qué requiere? Pues requiere de muchas cosas, principalmente de qué. Y si yo a esa flor no la cuido, si esa planta yo no la cuido, pues se muere, ¿cierto? Pasa lo mismo con la educación. Entonces, para yo poder cultivar y formar esa planta, para poderla cuidar, que crezca como espero, primero requiero de qué? De un suelo. Ese suelo que necesita ser un suelo fértil y firme. ¿Qué más requiere esa planta? Requiere agua. ¿Agua qué? ¿Qué es el agua? Los nutrientes. Entonces la pregunta es, ¿qué estoy nutriendo yo a mi hijo? ¿Qué estoy nutriendo yo el alma de mi hijo? Sus sentidos. ¿Qué está viendo mi hijo? ¿Qué está escuchando mi hijo? ¿Sobre qué está oliendo mi hijo? Es decir, está sintiendo él. ¿Sobre qué está entrando por sus sentidos? Y lo otro es lo verdadero y lo bueno que debe ser Dios, ¿verdad? Y el otro viene siendo el sol. ¿Por qué el sol? Porque yo puse aquí el sol como el ambiente. Es decir, el sol como el ambiente viene siendo como lo externo. Que el ambiente que le estoy dando a mi hijo debe ser un ambiente que debe estar llevándolo hacia qué persona lo estoy llevando yo, hacia qué persona lo estoy rodeando yo, o qué estoy tratando de desarrollar en él a través de la crianza de mi hijo. Por qué les hablo de esto? Porque muchas veces como papás reducimos el rol de la educación solamente en el colegio. En el colegio, es que en el colegio es donde tiene que aprender modales y en el colegio es donde tiene que aprender a ser una persona una persona genuina, virtuosa.
Es decir, nosotros como padres inclusive cometemos muchas veces ese error y a veces inclusive vemos algo malo, sesgado en nuestros hijos y decimos, no, es que eso lo aprendí en el colegio porque eso en la casa no lo ve, no. Es que está en mí, porque es que Dios a mí me entregó la flor, es decir, está en mí el rol de cultivar esa flor, de cuidar esa flor, de cortar esas ramas, de que cuando esas ramas están saliendo cosas, esa rama está creciendo así más o menos torcidita o movidita, o vemos que hay una flor que está como marchitándose, está en mí como papá, en el rol de educar, educador, porque la educación, no, o sea, recuerden que la palabra educador, aquí dicen que santo San Agustín, no es solamente el rol directamente de la parte escolar, sino también está en mí como padre de familia. Entonces, yo tengo que comprender que también el corregir sin pena, porque hablo de corregir sin pena, sin miedo a que mi hijo se va a traumatizar, háganlo tranquilo. Obviamente hay unos criterios importantes sobre esto, pero el corregir me debe llevar a desarrollar y tratar de yo buscar sacar lo mejor de él. Miren lo que dice, miren lo que habla esa teoría y habla y enseña, y es que nosotros debemos enseñar a nuestros hijos, pero no enseñarlos a lo que dicen los demás, sino enseñar a sacar lo bueno de. ¿Qué voy a sacar yo bueno de esa flor? ¿Qué espero yo de esa flor? Y por eso, para yo poder tener esa flor, tengo que formarla, nutrirla, darle ambiente, darle agüita, cortarla para que se pueda formar y pueda pues dar fruto. Entonces, viendo esta imagen, hay que comprender qué es el hombre, ¿cierto? Y eso sobre esa misión. Por ejemplo, aquí pues traigo un poco la frase de Aristóteles que a mí me da mucho y es que el hombre solo se es feliz cuando vive completamente su naturaleza. Y cuando hablo de la naturaleza, era lo que yo les explicaba anteriormente en el punto de que sí es educación, es que nosotros tenemos que entender cuál es nuestro fin como padres de familia sobre la crianza o la educación de nuestros hijos. Por ejemplo, con el lapicero. Si yo comprendo cuál es la función del lapicero, y ese lapicero se le acaba la tinta, ¿qué pasa con ese lapicero? Y si ese lapicero no escribe, ¿qué pasa con ese lapicero? Ese lapicero no está viviendo su naturaleza. Pasa lo mismo con nuestros hijos. Por eso nosotros tenemos que saber que nuestra naturaleza debe estar en nosotros saber educar. Y por eso tiendemos a educarlos para hacer qué? Para hacer qué? Hombres ¿cómo es la palabra? Se me olvidó la palabra, pero era como educar es buscar sobre su naturaleza y sacar lo perfecto, lo bueno de esa naturaleza. Por ejemplo, elevar su naturaleza, lo que dice San Agustín, y inclusive lo dicen muchos padres de la iglesia, y es que el hombre es una unidad. ¿Qué enseñamos nosotros? Que el hombre es una unidad. ¿Qué es una unidad? El hombre es cuerpo, alma y espíritu. Pero como el cuerpo es cuerpo, alma y espíritu, yo no solamente puedo comprender el comportamiento de mi hijo sobre su cuerpo, porque a veces regimos el comportamiento o reducimos el comportamiento solamente desde lo físico, desde lo biológico. Ay, es que él está así porque es que él lo han pechichado, a él lo han malcriado, a él no sé qué, es decir, es como si yo redujera su naturaleza solamente desde ese pequeño eje. No, yo no puedo nunca olvidar de que la visión de mi hijo, inclusive la de todos los seres humanos, porque no solamente hablo de los hijos, sino hablo la visión como tal del hombre, es que es unidad. Y sobre esa unidad hay una jerarquía. Y esa jerarquía está sobre todo el cuerpo. Es decir, el arte de educar está sobre todo el cuerpo. Entonces, todos nuestros actos no solamente impactan sobre la parte intelectual. Por ejemplo, cuando yo le digo, ay, es que yo quiero que mi hijo aprenda esto, que aprenda a leer, yo no solamente como padre estoy impactando solamente en la parte intelectual, sino que también estoy impactando sobre su alma y sobre su espíritu. Es decir, recuerden que esta unidad nunca se va a separar. Y cuando tú haces algo con tu hijo en el arte de educar, no solamente estás haciendo un acto o estás impactando solamente un área de tu hijo, sino que estás impactando las otras áreas. Y estás no solamente impactando solamente desde el área intelectual, sino también desde sus otras esferas. Entonces, cuando yo hablo de esto, es que cuando nosotros tratamos de enseñar, yo no digo solamente como que estoy a trabajar, ay, es que yo a mi hijo le doy para comer, para que, qué pecado, está pasando hambre, porque qué pesar, no.
El hambre no solamente se impacta desde lo físico, desde lo biológico, sino también se impacta sobre su alma. Y eso es algo que inclusive uno dice como que, wow, ¿eso cómo es? Y realmente es así, es así. Y es por eso que ahí cuando hablamos de esto, Willy, ¿me puedes pasar la diapositiva anterior? Cuando hablamos de esto es la que ahí entra y cuando hablamos y comprendemos la visión del hombre, de esa visión es entenderla desde esa unidad, desde el cuerpo, alma y espíritu, es recordar de que el alma también tiene potencias y que la potencia está sobre su memoria, sobre su entendimiento y que ese entendimiento, lo que mi hijo comprende, entiende y procesa, responde hacia dónde, hacia su voluntad. ¿Y qué es la voluntad? La acción, hacia dónde se mueven sus comportamientos. Entonces es ahí donde entramos nosotros, ¿cierto? Como padres. Y es que yo no solamente debo impactar solamente desde lo intelectual o desde sus otras áreas, sino impactar en la virtud, en la enseñanza de esa virtud. Yo debo enseñar, impactar sobre su vida de virtud. Por ejemplo, la virtud de la fortaleza. No solamente educar el cuerpo, sino educar el alma, porque esa alma tiene potencias, esa alma yo formo el criterio de mi hijo sobre su memoria, sobre lo que comprende. Y cuando hablo de esto es porque inclusive uno muchas veces se llena en en el arte de querer aprender, de querer saber. Estamos viviendo también como una oleada de sobreinformación. Muchos papás dicen, yo leí esto y decía que si mi hijo tenía esto era por esto, por esto, por esto. Es una sobreinformación de sobre muchas cosas. Y no es solamente sobreinformarnos, sino saber formar nuestro propio criterio como padres y sustraer lo que me sirve de esa teoría y utilizarla de una manera genuina, buena y santa. Por eso, la finalidad del hombre no solamente radica en la felicidad, y claro, todo está en buscar la felicidad, pero esa felicidad debe siempre verla desde el fin, desde lo que está conformado su finalidad y es sobre su naturaleza. Y es algo muy bonito porque inclusive uno como padre se da cuenta que cuando uno sirve, cuando uno da, uno se siente como feliz. Por ejemplo, yo a mi hijo no le tengo que enseñar a compartir desde la imposición, porque yo le debo enseñar, él con el tiempo, si yo le enseño su criterio, si yo le formo su criterio y lo enseño en la virtud, más adelante él va a comprender y va a decir, mamá, me sentí tan bien compartiendo mi juguete con otro niño que no lo tenía. Y hay que estamos enseñándole a nuestros hijos, enseñándole la virtud. ¿Y qué hace la virtud? Oh, Saca lo mejor de su propia naturaleza. Y eso es lo que hacemos, elevar la naturaleza, es decir, elevar lo que está compuesta en la naturaleza del hombre, porque nosotros, la finalidad del hombre no solamente se queda solamente ahí, y lo decía, inclusive lo dice en la frase que dice San Agustín, tanto te busqué, hermosura tan antigua y tan nueva, te buscaba afuera y tú estabas dentro de qué? De mí. Es decir, nosotros muchas veces buscamos llenar esa naturaleza en medio de muchas cosas exteriores, de tener el mejor colegio, tener el mejor cuarto, con los mejores libros, con los mejores psicólogos, con lo mejor. Pero es que la naturaleza de nuestro hijo no solamente se llena con eso. Su finalidad no está en eso, sino es encontrar y notar que su corazón inquietaba, su naturaleza se eleva tanto y se educa tanto y se forma tanto que se encuentra directamente en él, en lo que es la virtud. Y por eso, cuando hablamos de que no podemos condicionar, y aquí hablo un poco sobre el tema de la condición, porque a veces buscamos vemos la educación, perdón, como algo condicional, es que yo enseño sobre el bien, pero a veces queremos enseñar el bien sobre una imposición y no es así, no es así. Haciendo el bien es donde uno descubre el servicio, la felicidad, el amor. Cuando yo entiendo y comprendo de que esa naturaleza está en el dar al otro y inclusive como padres nos hemos dado cuenta, uno cómo se siente cuando uno dice, "Ay", de tanta cosa que y uno ve como que su hijo está allí, respondió lindo, o sea, uno se llena como de tantas cosas que uno dice, wow, ¿cierto? Hermoso. Entonces, educar es qué. Y aquí viene el otro punto, educar es elevar la naturaleza y esa naturaleza me lleva a llegar a la madurez. ¿Qué es la madurez? Por ejemplo, madurar es ver sobre la perfección, llegar a ver
Y cuando hablo de perfección no es que todo está así, sino que queremos que nuestro hijo madure, no es ponerlos a dormir solos, es decir, no es que mi hijo va a madurar y mi hijo va a aprender, sí, él aprende, es que va a aprender, es que no crean de que, vea, yo por ejemplo, les voy a confesar algo, yo por ejemplo tenía un temor enorme de sacar a mi hijo del cuarto. Y ese temor era cómo voy a hacer si llora en la noche. Y si llora, y qué pecado, y va a sufrir. Y yo, no, yo dije, no, ¿por qué no? Él puede aprender. Entonces yo siempre antes de dormirlo, o le leía, le contaba, mi amor, vamos a ver si suelta. Entonces yo siempre le decía, mira la cama, le decoraba la cama y le decía, mira los juguetes, wow, que dormir es chévere, mira la luna, las estrellas. Es decir, enseñarle a madurar su criterio de que él vea y que él no se da cuenta de la propia autonomía y lo lindo que es hacerlo. Entonces, la felicidad no solamente está en el origen, sino que está en el medio y el fin. Por eso el hombre es feliz en la virtud, porque la virtud está ¿dónde? En el medio. Recuerden que la virtud, cuando hablamos de virtud, no estamos hablando de un extremo, sino la virtud está en el medio. Entonces, aquí vemos algo muy importante y es un aspecto importante cuando hablamos de educar es vigilar con autoridad y con amor. Es decir, cuando yo les pongo el punto de vigilar, es que nosotros como padres no podemos nunca desligar la vigilancia de la educación de nuestros hijos, porque muchas veces desligamos esa educación a otras, a terceras personas, al colegio, a abuelos, a nanas, a cuidadores, y está en la autoridad de nosotros el arte de educar. Y está educarlo donde, desde el amor. Entonces, aquí quiero pues tocar un punto importante. Juli, ¿me puedes pasar por favor la diapositiva? Y esta frase que pues me llama mucho la atención cuando estaba preparando este espacio, este masterclass, y es entender de que la gracia nunca suprime la naturaleza, sino que la perfecciona. Es decir, nosotros no podemos olvidar de que la gracia nunca va a suprimir lo demás, sino al contrario, nunca va a suprimir la naturaleza del hombre, sino que va a tratar de sacar lo mejor de esa naturaleza y la va a perfeccionar en el camino. Por eso cuando yo les hablo de que aquí nadie es perfecto, cuando les estoy hablando de este tema, no es que vamos a dar cuenta de que ay, yo me siento mal porque no he educado bien a mi hijo, no. Es que el arte de educar no es buscar si lo estoy haciendo bien o mal, no, es entender de que yo puedo seguirlo intentando y es que si necesito formarme, voy a formar por amor y porque requiero formar en ellos esa gracia, pero formarla para qué, para la perfección, para lo bueno, para lo santo. Entonces muchos de nosotros pensamos que nuestra labor solamente termina en el alimentar, en el cuidar el cuerpo de nuestros hijos, pero hay algo mucho más profundo que eso y es que la crianza, criar no es lo mismo que educar. Criar, qué es la crianza? La crianza se ocupa solamente desde lo material, es decir, se ocupa de la salud, se ocupa del crecimiento, se ocupa del bienestar físico, mental, y eso es necesario, claro que es necesario, pero es solo el inicio de esto. Pasa por Julila. No, pasa. Es el inicio de esto. Y cuando hablo de que es el inicio de esto es porque nosotros debemos ver que la educación, cuando hablo de criar y educar, la educación perfecciona el alma. Es decir, perfecciona es, cuando hablo de que perfecciona el alma es que promueve de ese estado perfecto la virtud y no solamente la promueve, sino que saca de eso lo mejor. No solamente se trata de que crezcan sanos, sino que crezcan libres, prudentes y con un alma orientada, y con un alma orientada al bien. ¿Por qué? ¿Qué pasa hoy en día en los colegios? Y aquí pues me aterrizo un poco de lo que uno comúnmente vive en los colegios pues en el ámbito. Por ejemplo, hace poco yo me acuerdo que estaba pues en el tema este de la convivencia, del tema del gobierno y estaban eligiendo personeros. Y muchos niños para atraer a otros niños a votar, a que noten, dicen no. Y yo me acuerdo, por ejemplo, esta semana, mi sobrina le mostraba a mi esposo como un personero llegó con las propuestas, pero las propuestas, o sea, a mí me pareció como me dio hasta risa, pero me llamó mucho la atención y me llevó a reflexionar.
Y es que llegó con unas muñecas de plástico y el sticker del vota por el 01, tu mejor opción y no sé qué. Y yo recuerdo, y yo le decía a mi esposo, o sea, mira cómo hasta desde pequeño se está enseñando lo corrompible de los actos. Es decir, vemos que buscamos obtener algo sobre algo. Es decir, condiciono la conducta sobre algo. Y eso es algo inclusive hasta triste, lo vemos como normal, como inocente, pero inclusive hasta en esas pequeñas cosas estamos normalizando lo corrompible. Entonces yo decía, o sea, wow, o sea, esto es, y yo le decía a mi sobrina, mi amor, pues ese personero, ¿y tú qué piensas? Y yo le preguntaba, ¿y tú qué piensas sobre eso? No, tía, pero, y entonces le decíamos, no, o sea, mira, lo importante es formar, leer las propuestas, lo que tú notes que pues es necesario, que sus propuestas vayan a impactar para la convivencia escolar, el colegio y lo demás. Entonces, cuando hablo de esto es que educar no solamente nos debe ayudar a comprender solamente ese eje, sino comprender la propia naturaleza. Y es que inclusive la naturaleza también está corrompida por el pecado original, pero esa naturaleza busca que sacar lo mejor, ¿cierto? Y lo mejor nos debe ayudar a crecer en la libertad, en no ser prudentes y orientarlo hacia el bien. Por ejemplo, Don Bosco, que es el santo que muchos pedagogos y muchos hablan desde la educación, Don Bosco hablaba de algo que a mí me llama mucho la atención y decía de que el papel del educador no solamente está en sembrar virtudes, sino quitar los obstáculos que impiden la gracia. Entonces uno como padre también se debe hacer esa pregunta, yo no estoy buscando de que mi hijo sea un niño solamente que crezca en virtud, sino que yo debo comprender que a través de las virtudes, de la enseñanza de las virtudes, debo comprender y también quitar estos obstáculos que impiden la gracia. Por ejemplo, ¿de qué sirve la virtud de la obediencia? La virtud de la obediencia sirve para quitar estos obstáculos. ¿Cuáles son esos obstáculos que quita esa virtud? La falta de dominio propio. Por ejemplo, todos nosotros nacimos desordenados en muchos aspectos, desde lo carnal, ¿cierto? Y la obediencia inclusive orienta y quita ese obstáculo y es la falta de dominio propio. Las malas influencias externas, inclusive la ignorancia al bien y el mal. Entonces, vemos que en esta primera infancia, el papel del educador no solamente está en sembrar virtudes, sino que buscar quitar esos obstáculos que impiden la gracia. Por ejemplo, nosotros tenemos que ver también qué hace la virtud de la, Hola, de la prudencia. ¿Qué hace la virtud de la prudencia? La virtud de hola. la prudencia ordena la inteligencia para cumplir la visión. ¿Y cuál es la visión de eso? Ver la verdad, ¿cierto? Ver la verdad. Entonces, miren lo bonito de todo esto. Entonces, por ejemplo, aquí les colocaba algo muy importante y son aspectos a tener en cuenta, pues, en la parte de la educación, y es que como padres, no solamente nos quedamos solamente en enseñar las virtudes, sino que como padre yo busco conocer el temperamento de mi hijo, orientar su naturaleza sobre sus fortalezas, las fortalezas que tiene y sobre sus virtudes, donde radican las virtudes de mi hijo. Es decir, yo como padre debo también autoevaluar. Y cuando hablo de autoevaluar, no solamente ver a mi hijo, sino también autoevaluarme yo como padre. Yo no puedo a mi hijo enseñarle a ser prudente cuando yo no soy prudente. Yo no puedo a mi hijo enseñarle a ser paciente cuando yo soy impaciente, cuando yo levanto, grito, me irrito cuando hay algo que me molesta, porque yo como le voy a enseñar a mi hijo que espere, que espere el tiempo, que levante la mano cuando quiera decir algo, cuando yo soy impaciente. Entonces, miren todo esto lo que acarrea el tema de la educación. Y no solamente conocer el temperamento, porque tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de temperamento, y ojalá yo pudiera extenderme acá en el tema del temperamento, que es un tema muy chévere, ojalá, pero el tiempo no nos da, es comprender también que la edad también hace parte importante como un aspecto importante en la educación. ¿Por qué la edad? Porque nosotros tenemos que comprender de que existe la primera infancia y existen también los otros periodos cronológicos en la vida de un niño. Entonces, obviamente yo cultivo la virtud de acuerdo a la edad. Es decir, la edad requiere de unos periodos sensitivos y en esos periodos sensitivos se ubican las virtudes. Por ejemplo, la virtud en la primera infancia que viene siendo en esos primeros años de vida, se habla sobre la virtud de que se fortalece cuál virtud.
la virtud de la templanza, la virtud de la justicia. Por ejemplo, la templanza, ¿qué busca la virtud de la templanza? Controlar los instintos. Por ejemplo, que mi hijo quiere comer algo, que yo quiero que el controlarle sobre lo que ve, controlarle sobre lo que escucha, controlar sobre lo que habla. Y la templanza no es solamente controlar ese instinto, sino también la justicia ordena esa naturaleza sobre esa edad. Y vemos también la fortaleza, que la fortaleza es resistir, por ejemplo, a recibir una recompensa. Por ejemplo, ¿cómo yo fortalezco la virtud de la fortaleza? Que yo le, por ejemplo, le pongo un dulce y yo, bueno, vamos a esperar, pero trato siempre de animarlo a que sea fuerte, porque la fortaleza también nos ayuda a resistir a esas recompensas a corto plazo. Porque hoy en día estamos es allí a querer actuar y medimos la felicidad en las recompensas instantáneas. Entonces, yo soy feliz porque yo recibí esto, yo soy feliz porque yo tuve esto. No, eso no es felicidad, eso se llama recompensa instantánea. Es decir, nuestro cerebro se ha acostumbrado a vivir sobre esos momentos gratificantes que son instantáneos, pero en sí no es felicidad. Entonces, ¿qué pasa? Que yo educo la conciencia de mi hijo sobre eso. Y como yo no la formo del todo bien, ¿qué pasa? Se crea una falsa idea de que yo me siento feliz porque yo hago lo que yo quiera, lo que yo siento y lo que a mí está bien. Entonces, miren la importancia de la edad sensitiva y comprender esos periodos sensitivos para cultivar y formar esas virtudes. Dice San Agustín, la virtud no es otra cosa que el orden del amor. Y es allí donde entramos nosotros como padres, ordenar el amor, ordenar ese amor, ordenar y enseñar. Y en ese tercer aspecto a tener en cuenta que les hablaba es no responsabilizar a otros sobre la educación de nuestros hijos. Es decir, educar no solamente implica extraer lo interior, de lo interior lo bueno de la persona, sino que es llevar el alma a la perfección. Es ayudar al niño a pasar de ser pequeño a ser un adulto moralmente libre. Y a eso me refiero, de que cuando yo cultivo a mi hijo, cuando yo saco lo mejor de esa naturaleza, yo le enseño a formar su moral, a formar su criterio y a ser una persona libre, pensante con criterio propio. Como decía Santo Tomás, la gracia no anula lo que somos, sino que eleva nuestras capacidades a otro nivel, a un nivel más máximo. Por ejemplo, ¿cuál es nuestro fin último? Dios. Y la felicidad natural y sobrenatural está en eso. Es decir, el objetivo final de este espacio no es comprender la educación de nuestros hijos para que, no, es que yo quiero que mi hijo obedezca, entonces yo voy a trabajar solamente para que mi hijo obedezca. No, es obviamente no, sino que a través de ese estado de virtud, que sean capaces de gobernarse a sí mismos con mucha prudencia. Educar para la eternidad, es decir, sacar de esto la educación para su alma, es decir, educar para la eternidad. No solamente darle luces a tu hijo de llevarlo a la perfección, sino construir también su criterio, forjar su alma. Y a veces debemos desaprender. Obviamente a lo que yo me referí ahorita es que nosotros tenemos que desaprender. No todo lo que parece amor educa, no todo lo que yo hago educa, no todo lo que yo hago sobre la premisa de que yo lo amo, yo por eso lo amo. Y como yo lo amo, tengo que dejar que él haga, porque qué pecado. No, es que también hay un límite en eso, es forjar su alma. Y no todo, y por eso no todo el límite es dureza. Ahí es algo muy importante, no todo el límite en la educación es dureza, también es forjar un límite sobre aquella virtud. Por ejemplo, acompañamiento y método de crianza, algo importante que tenemos que tener nosotros como padres. Y en ese tercer punto que yo les decía, no responsabilizar a otros de la educación de nuestros hijos es entender de que esa educación no se desliga a otra persona. Esto que les acabo de decir no es que esto lo tiene que hacer el profesor del colegio, no es que esto lo tiene que hacer la que lo cuida porque ella es la que pasa, no. El acompañamiento y el método de crianza radica en mí. Y educar es amar, pero amar con dirección. Educar con virtud crea un amor que guía, corrige y construye carácter. Entonces, ¿qué se refiere esto? A qué se resume todo lo que hablé? O sea, todo, ¿cómo resumo todo lo que acabo de decir? Más bien,
de que hay una gran diferencia entre criar y educar. Y educar es crianza y es educar en virtud, es decir, tener una educación en virtud, una educación virtuosa, por decirlo así. Juli, ¿puedes pasar, porfa? A ver. Ajá, exacto. Es decir, por ejemplo, aquí hay dos imágenes que les traje. Ahí decía criar y educar. Por ejemplo, vemos, yo lo que he hablado ahorita, y es que cuando hablo de criar, se ocupa solamente del ámbito material. Por ejemplo, estar preocupado por la salud, porque coma bien, porque crezca bien, porque se desarrolle bien, por su bienestar tanto físico como mental. Eso está bien, pero obviamente no es el todo de la educación. Eso solamente es el inicio de la educación. ¿Qué es educar? Y bien, hay otra imagen. Educar es orientar, acompañar. Y el acompañamiento no solamente está en terceras personas, está en nosotros como padres. Educar es poner dirección con virtud. Y esa dirección con virtud me ayuda a crear un amor que guía, corrige y construye carácter. Entonces, créanme, papás, que fue para mí un reto resumirles todo en una hora, pero con el favor de Dios quisimos hacer este masterclass para tener fundamentos importantes en la educación como padres. Y dos, porque pronto, más adelante, nuestro objetivo como centro es crear como una pequeña escuela de padres donde nosotros podamos enseñar sobre la crianza virtuosa en nuestros hijos.